Donald Trump y las profecías bíblicas. ¿Un cumplimiento en marcha? La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha despertado un interés profundo no solo en el ámbito político, sino también en el terreno espiritual. Para muchos creyentes, sus discursos y decisiones pueden tener implicaciones proféticas que resuenan con los eventos del fin de los tiempos descritos en la Biblia. Desde su postura sobre la familia y la soberanía nacional hasta sus intentos por negociar la paz en Medio Oriente, las acciones de Trump parecen encajar en un panorama profético que nos acerca cada vez más al cumplimiento de lo que las Escrituras anuncian. En este análisis, exploraremos cómo las recientes declaraciones de Donald Trump pueden alinearse con la profecía bíblica, especialmente en relación con la paz y seguridad en Medio Oriente, la reconstrucción del tercer templo y el sistema global que prepara el camino para el anticristo. No se trata de afirmar con certeza que cada decisión política es un cumplimiento inmediato de la Escritura, sino de observar con discernimiento los eventos actuales a la luz de la palabra de Dios. La paz y seguridad, señal del fin de los tiempos. Uno de los elementos más intrigantes del reciente discurso de Donald Trump fue su deseo de ser recordado como un negociador de la paz. En términos políticos, esto podría referirse a su intención de mediar en conflictos internacionales, especialmente en Medio Oriente. Sin embargo, desde una perspectiva profética, la Biblia nos advierte sobre una paz falsa que precederá un evento de gran destrucción. Primera Tesalonicenses 5:3 nos dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este versículo indica que cuando las naciones comiencen a proclamar paz y seguridad, una crisis inesperada caerá sobre el mundo. Es interesante notar que en su primer mandato, Trump estuvo involucrado en acuerdos de paz significativos, como los acuerdos de Abraham, un tratado entre Israel y varias naciones árabes, que marcó un punto de inflexión en la política del Medio Oriente. Ahora, con su regreso al poder, muchos se preguntan si nuevos acuerdos podrían establecerse, preparando el escenario para la confirmación del pacto profético mencionado en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Sí, la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este pasaje se refiere al anticristo, quien establecerá un acuerdo de paz en Medio Oriente, el cual luego romperá. Si Trump de alguna manera facilita este tipo de tratados, estaremos viendo los primeros pasos de esta profecía en acción. El tercer templo y el cumplimiento de Daniel 9:27. Otro elemento clave en la profecía del fin de los tiempos es la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. La Biblia deja claro que este templo jugará un papel crucial en los últimos días, ya que será el lugar donde el anticristo se declarará a sí mismo como Dios. Según a Tesalonicenses 2:4 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Durante su primer mandato, Trump tomó una decisión que impactó profundamente el escenario profético. Trasladó la embajada de EE-NUKU a Jerusalén, reconociendo a esta ciudad como la capital de Israel. Este movimiento generó tensiones, pero también abrió la posibilidad de futuras negociaciones en torno a la soberanía de los lugares sagrados. La construcción del tercer templo es una de las metas más anheladas por los judíos ortodoxos, pero su edificación en el monte del templo es un tema extremadamente delicado debido a la presencia de la mezquita de Al-Aqsa. Para que este templo sea erigido, se necesitaría un acuerdo sin precedentes entre Israel y las naciones árabes. Si Trump o cualquier otro líder
facilita un tratado que abra la puerta para este proyecto, podríamos estar viendo un cumplimiento directo de Daniel 9:27, el sistema globalista y la plataforma del anticristo. En su discurso, Trump también mencionó su oposición a ciertos organismos globalistas como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Pacto de París. Mientras algunos ven esto como una postura política conservadora, otros creen que podría retrasar el avance de un gobierno mundial centralizado, algo que las Escrituras advierten sobre el reinado del anticristo. Apocalipsis 13, 7, 8 nos habla sobre el gobierno del anticristo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El plan de un gobierno mundial es una idea que ha sido promovida por líderes internacionales bajo la bandera del globalismo. Este sistema no solo busca unificar las economías, sino también el control de las decisiones políticas y sociales a nivel global. La Biblia advierte que, en los últimos tiempos, el anticristo surgirá como un líder carismático que traerá unidad y orden al mundo, pero a costa de la libertad espiritual y moral. Es importante notar que la postura de Trump contra estos movimientos globalistas no significa necesariamente que él sea el gran obstáculo contra el anticristo, pero sí indica que hay fuerzas en juego que buscan establecer un sistema único de gobierno, economía y religión, preparando el terreno para los eventos finales. Estamos en la antesala del regreso de Cristo. Si bien nadie puede predecir con certeza la fecha del regreso de Jesús, las señales que estamos viendo en el mundo actual nos llevan a estar más atentos que nunca. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Al observar la política mundial a través del lente de la profecía bíblica, es evidente que estamos en tiempos cruciales. No significa que Trump sea un personaje profético en sí mismo, pero sus decisiones y el impacto que generan pueden acelerar eventos que nos acercan al desenlace final. Conclusión. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Ante estos tiempos de incertidumbre y expectación profética, la iglesia debe mantener tres posturas fundamentales: vigilar y discernir. Como Jesús nos ordenó, debemos estar atentos a las señales de los tiempos. No todo lo que ocurre tiene una implicación profética, pero tampoco podemos ignorar los patrones y eventos que encajan con la Escritura. Fortalecer nuestra fe y comunión con Dios. Si nos acercamos al cumplimiento del fin de los tiempos, más que preocuparnos por la política, debemos enfocarnos en nuestra relación con Cristo. Él es nuestra única seguridad y nuestra esperanza. Compartir el Evangelio con urgencia. Si realmente estamos viendo las señales del regreso de Cristo, la Iglesia tiene la responsabilidad de predicar la salvación a un mundo que se encuentra en tinieblas. Donald Trump no es el anticristo, pero su papel en la geopolítica mundial podría ser una pieza clave en la antesala del cumplimiento profético. Estamos en tiempos donde la historia se está alineando con la palabra de Dios, y nuestra misión es estar preparados, ser luz en la oscuridad y mantenernos firmes en la fe. Cristo viene pronto. ¿Estamos listos para su regreso? Bloque 2. La paz, la seguridad y el engaño profético. Uno de los puntos más inquietantes del discurso de Donald Trump fue su énfasis en ser un negociador de la paz. Para muchos, esto puede parecer una promesa política común, pero desde 1900, una perspectiva profética, las palabras paz y seguridad resuenan con una advertencia específica en las Escrituras.
En 1 Tesalonicenses 5:3, el apóstol Pablo declara: «Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán». Este versículo nos advierte que en los últimos tiempos habrá un énfasis particular en la paz global, pero que detrás de este aparente orden se esconde una catástrofe inminente. No se trata de que el deseo de paz sea malo en sí mismo, sino que la Biblia revela que esta paz será usada como un engaño para preparar el camino a eventos catastróficos. Históricamente, cada vez que las naciones han proclamado un período de paz mundial, poco después han surgido conflictos devastadores. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue precedida por los llamados Acuerdos de Paz en Europa. Pero, más allá de la historia humana, la Biblia nos revela que en los últimos días habrá un personaje que traerá consigo una paz aparente, pero que en realidad servirá como una trampa mortal para muchas naciones. El engaño del anticristo y los pactos de paz. Daniel 9:27 nos da una clave importante sobre lo que ocurrirá en los tiempos finales. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este pasaje habla del anticristo, un líder mundial que firmará un pacto con muchas naciones, especialmente con Israel, estableciendo una falsa paz que será rota 3 años y medio después. Aunque no podemos afirmar que Trump sea este líder, sí es posible que su rol como mediador en acuerdos internacionales esté preparando el camino para ese futuro pacto que la Biblia menciona. Uno de los acuerdos más significativos en los últimos años ha sido el Acuerdo de Abraham, en el cual Trump jugó un papel fundamental. Este tratado buscó establecer relaciones pacíficas entre Israel y varias naciones árabes, y aunque fue visto como un logro diplomático, muchos estudiosos de la profecía creen que acuerdos como estos están preparando la plataforma para el pacto final que el anticristo usará para consolidar su dominio. Si Trump o cualquier otro líder llega a establecer un acuerdo aún más amplio que logre una paz temporal en Medio Oriente, podría ser esto el cumplimiento parcial de Daniel 9:27. No lo sabemos con certeza, pero sí es un indicio de que los tiempos proféticos están avanzando con rapidez. El tercer templo, una profecía en marcha. Uno de los aspectos más importantes de la profecía bíblica es la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. En 2 Tesalonicenses 2:4 se nos dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Actualmente, en el monte del templo se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam. Para que el tercer templo sea construido, tendría que haber un acuerdo sin precedentes entre judíos y musulmanes, algo que, en la actualidad, parece imposible. Sin embargo, si un líder mundial logra negociar la paz en Medio Oriente con suficiente influencia para convencer a ambas partes de permitir la reconstrucción del templo, esto sería un cumplimiento directo de la profecía bíblica. Es importante notar que Trump ya ha tomado decisiones que han afectado el estatus de Jerusalén. Durante su primer mandato, trasladó la embajada de EEUU a Jerusalén, reconociéndola como la capital de Israel. Este movimiento causó controversia, pero también abrió la puerta a futuras discusiones sobre la soberanía de la ciudad y el control del monte del templo. Si en su nuevo mandato, Trump o cualquier otro líder llega a involucrarse en un acuerdo que permita la reconstrucción del tercer templo, podríamos estar presenciando un evento de importancia profética sin precedentes. El sistema globalista,
Y el control mundial. Otro aspecto crucial del discurso de Trump fue su rechazo a ciertos organismos globalistas, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Pacto de París. Si bien algunos ven esto como una estrategia política, desde una perspectiva bíblica, este tipo de instituciones han sido vistas por muchos estudiosos de la profecía como parte de un sistema de control mundial que está preparando el camino para el gobierno del Anticristo. En Apocalipsis 13, 7, 8, se nos advierte sobre el dominio global que tendrá el Anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este pasaje nos dice que habrá un momento en la historia donde un solo líder tendrá autoridad sobre todo el mundo. Para que esto sea posible, tiene que haber un sistema que unifique la economía, la política y el control de la información. Trump ha sido un opositor abierto de estas organizaciones que buscan unificar la gobernanza global. Sin embargo, independientemente de su postura, la tendencia mundial sigue moviéndose hacia un sistema donde las naciones estén cada vez más interconectadas y dependientes de un liderazgo centralizado. La pregunta es, ¿será Trump un obstáculo temporal para el sistema del Anticristo o sus acciones están acelerando la llegada de un nuevo orden mundial? Conclusión. La Iglesia debe estar atenta. El discurso de Donald Trump, aunque político, en su esencia tiene implicaciones proféticas que no podemos ignorar. Desde su deseo de ser un negociador de la paz, hasta su postura contra el globalismo, sus decisiones podrían estar facilitando la realización de eventos que la Biblia ha predicho por siglos. Como cristianos, nuestra tarea no es especular, sino velar y estar preparados. Jesús nos advirtió en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esto significa que no debemos poner nuestra confianza en líderes humanos, sino en Cristo. La profecía bíblica no nos llama al miedo, sino a la preparación espiritual. Si estos eventos son realmente señales del fin, entonces es el momento de afirmar nuestra fe, compartir el Evangelio y vivir con la certeza de que Cristo viene pronto. ¿Qué debemos hacer como creyentes? No dejarnos engañar por discursos de paz temporal. La Biblia nos dice que la verdadera paz solo vendrá con el regreso de Cristo. Permanecer en oración y discernimiento. No todo lo que sucede en la política es profético, pero debemos pedir sabiduría para interpretar los tiempos, predicar el Evangelio con urgencia. Si estamos cerca del cumplimiento final de las profecías, entonces es más importante que nunca compartir el mensaje de salvación. Los tiempos están cambiando rápidamente, y aunque no sabemos con certeza qué papel jugará Trump o cualquier otro líder en el plan profético de Dios, sí sabemos que la palabra de Dios es fiel y se cumplirá al pie de la letra. ¿Estamos listos para el regreso de Cristo? Bloque 3. El rol de las naciones en la profecía bíblica. A lo largo de la historia, las naciones han desempeñado un papel fundamental en el cumplimiento de la profecía bíblica. Desde el Antiguo Testamento hasta los días actuales, vemos que los eventos políticos y las decisiones de los líderes mundiales no son meras coincidencias, sino que encajan en el panorama profético que Dios ya ha revelado en su palabra. El discurso de Donald Trump y su visión para los Estados Unidos nos obliga a mirar más allá de la política y preguntarnos, ¿cómo encajan las naciones en el plan profético de Dios? ¿Cuál es su destino en los últimos tiempos? En este bloque, exploraremos el papel de las naciones en la profecía bíblica y cómo los eventos actuales pueden estar preparando el escenario para el regreso de Cristo. Israel, el reloj profético de Dios.
La primera nación que debemos considerar es Israel, ya que la Biblia la presenta como el reloj profético de Dios. En Ezequiel 37, Dios prometió restaurar la nación de Israel, algo que se cumplió en 1948, cuando el Estado de Israel fue oficialmente restablecido. Jesús también habló sobre la importancia de Israel en los últimos tiempos, cuando dijo en Mateo 24, 32, 34, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». La higuera en la Biblia simboliza a Israel, y su florecimiento señala el tiempo del fin. Desde su restablecimiento, Israel ha sido el centro de conflictos, tratados de paz y disputas territoriales, lo que confirma su papel clave en los eventos proféticos. El discurso de Trump y su intención de negociar acuerdos de paz en Medio Oriente no pueden verse como hechos aislados. Estados Unidos ha sido un aliado fundamental de Israel, y sus decisiones han influido en la seguridad y estabilidad de esta nación. Sin embargo, según la profecía bíblica, en los últimos tiempos Israel estará rodeado de naciones que buscarán su destrucción. En Zacarías 12:3, Dios advierte: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Si bien Trump ha mostrado apoyo a Israel, la Biblia nos dice que llegará un momento en que todas las naciones se unirán en su contra. La pregunta es, ¿estamos viendo los primeros indicios de este cumplimiento profético? Estados Unidos y su influencia en la profecía. Aunque la Biblia no menciona directamente a Estados Unidos, muchos creen que su rol en la geopolítica mundial tiene implicaciones proféticas. Durante años, EUU ha sido visto como una potencia que defiende ciertos valores cristianos y la soberanía de Israel. Sin embargo, en Apocalipsis 13, 16, 17, la Biblia habla de un sistema global que impondrá control sobre la humanidad, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto indica que en los últimos tiempos habrá un gobierno global que establecerá un sistema de control económico y social. Estados Unidos ha sido un bastión de soberanía, resistiendo muchas de las tendencias globalistas, pero la Biblia indica que al final todas las naciones estarán alineadas con este sistema. El rechazo de Trump a los pactos globalistas y su discurso en favor del nacionalismo podrían verse como un intento de retrasar esta agenda. Pero, ¿será suficiente? La Biblia dice que el sistema globalista avanzará y que, en algún momento, Estados Unidos también formará parte de este esquema. Al observar las tendencias políticas y económicas, podemos ver que las naciones se están moviendo cada vez más hacia una integración económica y un control centralizado. La crisis financiera, las pandemias y las guerras han sido usadas como pretextos para impulsar políticas que reducen la soberanía de los países y fortalecen organismos internacionales. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo pasará antes de que Estados Unidos también se someta a este sistema mundial? El resurgimiento de los imperios del pasado. En Daniel 2, el profeta tuvo una visión de una gran estatua que representaba los imperios que gobernarían el mundo antes del regreso de Cristo. La estatua tenía cabeza de oro, imperio babilónico; pecho y brazos de plata, imperio medo-persa; vientre y muslos de bronce, imperio griego;
Piernas de hierro, Imperio Romano; pies de hierro y barro, reino final antes del regreso de Cristo. Este último reino, descrito como una mezcla de hierro y barro, indica que será un sistema frágil, dividido y lleno de inestabilidad. Algunos estudiosos creen que esto representa un renacimiento del Imperio Romano en la forma de una alianza de naciones bajo un gobierno global. Si miramos la Unión Europea, la ONU y otras organizaciones internacionales, podemos ver intentos de unir las naciones bajo un solo liderazgo. El problema es que, tal como Daniel lo profetizó, esta unión será débil e inestable. China y Rusia en la profecía bíblica. Otro aspecto clave en los eventos actuales es el creciente poder de naciones como China y Rusia. En Ezequiel 38:39, la Biblia menciona una coalición de naciones lideradas por Gog y Magog, que muchos creen que representan a Rusia y sus aliados, que en los últimos tiempos marcharán contra Israel. En Apocalipsis 16:12 también se menciona que el río Éufrates se secará para dar paso a los reyes del Oriente, lo que muchos interpretan como una referencia a China y su creciente influencia militar y económica. Estos eventos nos muestran que el escenario profético se está alineando exactamente como la Biblia lo predijo. Las tensiones entre estas potencias y Occidente están aumentando, lo que podría llevar a conflictos que cumplirían profecías antiguas. Conclusión: las naciones y el regreso de Cristo. El discurso de Trump y los movimientos geopolíticos actuales nos recuerdan que estamos avanzando rápidamente hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas. Como creyentes, no podemos ignorar lo que está sucediendo. Jesús nos dijo en Lucas 21:28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Esto significa que en lugar de temer, debemos estar alertas, preparados y confiando en Dios. La historia de las naciones está en las manos del Señor y nada ocurre fuera de su plan soberano. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Mantenernos firmes en la fe. No debemos dejarnos engañar por las narrativas políticas o los sistemas del mundo. Orar por discernimiento. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos habría mucho engaño. Debemos pedir sabiduría para interpretar los eventos a la luz de la palabra. Predicar el Evangelio. Este es el tiempo para compartir el mensaje de salvación, ya que muchas personas están en busca de respuestas. Las naciones están moviéndose según el plan profético de Dios. ¿Estamos listos para lo que viene? Cristo viene pronto. Estemos preparados. Bloque 5. El papel de Israel y la construcción del tercer templo en la profecía bíblica. 1. Los temas más relevantes en la profecía bíblica es el papel central de Israel y la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. A lo largo de la historia, esta nación ha sido el epicentro de los eventos más importantes que han definido el destino del mundo. Y en los últimos tiempos, todo indica que una de las señales más poderosas del regreso de Cristo será la edificación de este templo, un suceso que está cada vez más cerca. Las decisiones políticas y los acuerdos internacionales pueden parecer simplemente movimientos estratégicos de los gobiernos, pero para quienes estudiamos la profecía bíblica, cada evento debe analizarse bajo la luz de las Escrituras. Durante su primer mandato, Donald Trump hizo algo que marcó un punto profético clave. Trasladó la embajada de EU a Jerusalén, reconociéndola como la capital de Israel. Aunque parezca un simple gesto político, esto tiene un trasfondo profético, ya que en los últimos tiempos, Jerusalén será el centro de los eventos finales. La gran pregunta es, ¿qué más puede suceder en el próximo mandato que pueda acelerar los eventos proféticos? La importancia de Jerusalén en el cumplimiento profético.
La Biblia nos dice que en los últimos tiempos Jerusalén será el punto de mayor conflicto mundial. En Zacarías 12:2-3, Dios dice: «He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella». Este pasaje profetiza que las naciones del mundo se concentrarán en Jerusalén, lo que indica que cualquier movimiento geopolítico hacia esta ciudad debe ser observado con mucha atención. Durante su gobierno, Trump no solo reconoció Jerusalén como la capital de Israel, sino que también facilitó el Acuerdo de Abraham, un pacto de paz entre Israel y varios países árabes. Este acuerdo, aunque parecía un gran avance en la política mundial, tiene implicaciones proféticas. La profecía de Daniel 9:27 nos dice que en los últimos tiempos el anticristo confirmará un pacto de paz con muchos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto significa que antes de la aparición del anticristo habrá intentos de establecer la paz en el Medio Oriente. Estos esfuerzos pueden parecer legítimos, pero eventualmente llevarán a la implementación de un pacto global que permitirá la construcción del tercer templo en Jerusalén. El tercer templo, clave en la profecía, uno de los eventos más importantes que deben ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, es la construcción del tercer templo en Jerusalén. En 2 Tesalonicenses 2:4, la Biblia nos advierte que el anticristo se sentará en el templo de Dios y se proclamará como Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo es clave porque nos dice que, para que el anticristo cumpla su plan, debe haber un templo en Jerusalén. Actualmente, el monte del templo es un lugar de controversia, ya que sobre él está construida la mezquita de Al-Aqsa, uno de los sitios más sagrados del Islam. Para que el tercer templo sea construido, debe haber un acuerdo entre judíos y musulmanes, lo que requerirá una negociación de paz sin precedentes. ¿Podría ser que Trump u otro líder mundial juegue un papel en esto? ¿Qué significa la construcción del tercer templo para la Iglesia? Si la construcción del tercer templo comienza en los próximos años, significará que estamos más cerca que nunca del regreso de Cristo. Para la Iglesia, esto es una señal clara de que el tiempo de la gracia está llegando a su fin y que el arrebatamiento está cerca. En Mateo 24:15, Jesús nos advierte sobre la abominación desoladora que sucederá dentro del templo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este evento ocurrirá a la mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo entre al templo y exija adoración como si fuera Dios. Pero para que esto ocurra, el templo primero debe ser construido. Esto significa que si vemos movimientos políticos o acuerdos internacionales que faciliten la construcción del templo, debemos entender que estamos en la última etapa antes del cumplimiento de las profecías finales. Las naciones y el futuro de Israel. Otro aspecto profético importante es cómo las naciones responderán a los eventos en Israel. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos todas las naciones se volverán contra Jerusalén. En Joel 3:2, Dios dice: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Esto significa que, aunque ahora algunos países apoyan a Israel, en el futuro las naciones se
volverán contra ella. Cualquier pacto de paz que incluya a Jerusalén debe ser visto con atención profética, ya que podría ser el inicio del alineamiento de las naciones para cumplir esta profecía. El llamado a la Iglesia: estemos preparados. Si estamos viendo señales tan claras en el mundo político y geopolítico que se alinean con las profecías bíblicas, debemos hacer tres cosas: mantenernos firmes en la fe. No podemos dejarnos engañar por promesas de paz que en realidad preparan el camino para el gobierno del anticristo. Velar y orar. Jesús nos dijo en Lucas 21:36 que debemos estar vigilantes y orar para escapar de los juicios venideros. Compartir el Evangelio. Este es el tiempo para predicar más que nunca. La gente necesita saber que Cristo viene pronto y que solo en Él hay salvación. Conclusión: Cristo viene pronto. Cada vez que un líder mundial menciona la paz en Israel, cada vez que un tratado se firma en Jerusalén, cada vez que vemos a las naciones alineándose en torno a los conflictos del Medio Oriente, debemos recordar que estamos viendo señales del tiempo del fin. El tercer templo es una de las señales más importantes antes del regreso de Cristo, y si en los próximos años se firman acuerdos que faciliten su construcción, significa que la profecía está avanzando rápidamente. La gran pregunta es: ¿estás listo? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Cristo viene pronto. Estemos preparados.